porque a lo mejor me equivoque con lo que voy a decir, pero yo tengo la sensación de que no somos conscientes del tiempo que estamos viviendo. El otro día hablaba con alguien acerca de Noé, personaje del cual hablamos el jueves, ¿se acuerdan? Hablamos de Noé, ¿y de quién era el otro? Abraham, un hombre que el Señor le habló y lo preparó y lo instruyó para vivir encerrado. Y a otro lo preparó y le habló para vivir con las puertas de su tienda abiertas, ¿no? Y dice la Biblia que días antes del diluvio, yo no sé exactamente cuánta gente murió en el diluvio, no sé si fueron 20.000, 30.000, 50.000, o cientos de miles, o tal vez millones, no sé qué población podía haber en ese momento a nivel mundial, pero lo que sí sabemos es que todo lo que no estaba dentro del arca pereció, animales, personas, en fin, plantas, etc. Y dice el Señor Jesucristo, son palabras de Él, que días antes del diluvio, ¿sí?, horas antes de que se produjera la catástrofe universal más grande que jamás ha conocido el planeta Tierra, esa fue la más grande, ¿eh? La segunda catástrofe más grande del planeta Tierra fue el famoso tsunami, este tsunami donde murieron miles y miles de personas hace unos cuantos años atrás. Dice que días antes del diluvio la gente se casaba. Cuando tú te casas con un hombre o con una mujer es porque supuestamente quieres compartir tu vida con él o con ella. No te casas pensando que mañana vas a morir, sino generalmente cuando te casas ya ha habido unos planes, unas familias que se han conocido, hay unos sueños que pretendes que se realicen. Bueno, pues dice la Biblia que días antes del diluvio la gente se casaba, compraban, viajaban, bebían, se daban en casamiento, es decir, hacían planes de futuro. Pero ¿cómo puede ser que con la que va a caer, que dentro de 72 horas, o 24, o 15 o 18 horas, todo esto que vemos, nuestras casas, nuestra ropa, nuestros animales, etcétera, incluso nuestras vidas, si no entramos en el arca podemos perderla? ¿Cómo es posible que la gente no fuera consciente de que en menos de unas pocas horas todo iba a pasar y todo iba a ser destruido? Y no es que no tuvieran información, porque algunos pueden estar pensando, bueno, es que no sabían nada. El que sabía era Noé, y sus hijos, y sus esposas, y su esposa. No es cierto, eso no es verdad. La Biblia nos enseña por otros textos que la gente estaba bien informada. Que Noé no solamente se dedicó durante 120 años de su vida a construir un barco gigantesco, sino que él le dijo a la gente por qué estaba haciendo aquello. ¿Quién le había dicho que construyera aquel barco en medio del desierto, dicho sea de paso? Dice que fue pregonero de justicia. Luego, miles de personas sabían que iba a llover. ¿Cuándo? No lo sabían, eso es verdad. Pero lo que está bien claro es que simplemente el hecho de ver a una serie de personas durante años y años y años construyendo un barco con el trabajo que tuvieron que tener aquella gente, era ya un botón de muestra de que algo va a pasar. Y ellos sabían lo que iba a pasar. Pues dice que no entendieron, esa frase a mí me impacta muchísimo cuando la leo en Mateo 24, dice que no entendieron hasta que comenzó a llover. Claro, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Bueno, pues mira tú qué curioso que el Señor Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos lo que va a pasar en los tiempos futuros, al final de los tiempos, Él en ningún momento menciona, por ejemplo, a Abraham. Él no menciona, por ejemplo, a Moisés. Él no menciona, por ejemplo, a David, sino que menciona, cuando habla de las cosas escatológicas, de las cosas del futuro, a dos personajes del Antiguo Testamento, un hombre y una mujer. ¿Sabéis, verdad? Dice que los tiempos finales serán como los días de Noé. Noé está en el Antiguo Testamento. Noé realmente no es un nombre. Noé realmente es un adjetivo de bondadoso, de buena persona, de amable, etcétera, ¿verdad? Y la otra persona que menciona es la mujer de Lot. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Así que, hermanas casadas, no se pongan celosas si su marido de vez en cuando piensa en la mujer de Lot. Porque la Biblia dice que tenemos que recordar y acordarnos de la mujer de Lot. Lo que le pasó a esa mujer.
por hacer algo prohibido, nunca tenemos que olvidarlo, ¿vale? Yo tengo la sensación que no somos conscientes, como la generación de los tiempos de Noé, de que este mundo que vemos, de que ese coche que tanto cuidas, esa casa que tanto amas, esos muebles que con tanto sacrificio has comprado y todas las cosas que rodean la vida normal de un ser humano, en cualquier momento todo salta por los aires. Pero vivimos como si nada va a ocurrir. Vivimos como que, bueno, sí, el Señor tiene que venir, los terremotos se tienen que producir, las naciones se tienen que levantar la una contra la otra, etcétera, etcétera. Pero, como me dijo una vez un hermano hace muchos años, eso seguramente no lo veremos nosotros. Eso será para dentro de 400, 500 o 600 años. Pero yo no tengo esa sensación, ¿saben? Yo no tengo la sensación de que habrán 50 o 200 o 1000 generaciones de creyentes después de nosotros. Yo no tengo esa sensación. Me gustaría tenerla, pero no la tengo. Y es que si ustedes han prestado atención al primer versículo que se leía esta tarde, hay una frase que cuando yo la leí me llamó la atención. Porque Juan dice, en la lectura estaba, les recuerdo, en primera de Juan 2, a partir del verso 7, hermanos, no, perdón, a partir del 18, hijitos, ya es el último tiempo. Pero vamos a ver, ¿cómo que es el último tiempo? ¿Cuándo se escribió esto? Estas palabras, esta carta, escrita por Juan, ¿cuándo se escribió? Bueno, los comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue entre el 85 y el 95 después de Cristo. Sí, hay una discrepancia, ¿no?, en cuanto a la fecha exacta. Pero bueno, da igual. Entre el 85 y el año 95 después de Cristo, primer siglo de la era cristiana, Juan escribió esas palabras. Y él dice, hace 2000 años, ya es el último tiempo. Una de dos. O no entendemos lo que significa la frase el último tiempo, o Juan se equivocó. Miren, esto es muy fácil de entender. Juan no se equivocó. Lo que ocurre es que nosotros en este momento no sabemos cuánto tiempo queda. Por lo tanto, en este momento, para nosotros, este es, ahora mismo, el último tiempo. Para los hermanos del siglo I, con las matanzas, con las persecuciones, con todo lo que les hacían a los cristianos del siglo I, ellos creían que estaban ya viviendo en los últimos tiempos. Porque quiero aportar un dato muy importante a todo esto. Juan no murió de muerte natural, no murió como mártir, sino murió, digamos, de muerte natural. Todos los demás murieron como mártires. Y lo más probable es que todos los discípulos, la gente más cercana a Cristo en aquellos tiempos, no vieron, muchos de ellos, la destrucción del templo de Jerusalén, porque fue en el año 70 después de Cristo. Pero este hombre que casi tiene 100 años de edad, cuando escribe el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, él sí tenía conocimiento, él sí tenía constancia de que el templo ya no existía. De que Tito, hijo del emperador Vespasiano, que después llegaría a ser también el emperador de Roma, llegó a Jerusalén y la destruyó completamente. Destruyó fundamentalmente el templo, no toda la ciudad. Por lo tanto, él consideraba que le había tocado vivir en el último tiempo. Además, no se olviden que él había escuchado una palabra un tanto extraña del Señor cuando Pedro es confrontado con el Señor en el mar de Galilea, ¿se acuerdan? Juan capítulo 21, y el Señor le dice, ¿me amas? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, etcétera, etcétera. Y al final le dice, sígueme. Pedro se queda un momento mirando a Juan y le dice al Señor, Señor, ¿y este? ¿Y este? ¿No le dices nada? Y el Señor le dijo, tú sígueme a mí, porque yo quiero que él quede hasta que yo venga. Si Cristo no ha venido, ¿quiere decir que Juan todavía está entre nosotros? ¿No murió? Hay que entender muchas veces esas expresiones para no inventarnos cosas extrañas ni pensar cosas que no son correctas, sino que el Señor lo que le está revelando de una forma profética es que Él vería la venida del Mesías.
¿Y cuándo la vio? En la isla de Patmos, cuando recibe las revelaciones, cuando recibe aquellos sueños, aquellas visiones del libro del Apocalipsis, que gracias al Señor lo tenemos en nuestra Biblia, que es un libro realmente extraordinario y que hay que leer ahora más que nunca. Él vio cómo venía el Señor. Y él vio a los que se salvaban, y él vio a los que se condenaban, y él vio la cara y el rostro del anticristo, él la vio, y él sabía cómo se llamaba, y él sabía quién era la gran ramera, y él sabía quién era el falso profeta, y él vio, ¿verdad?, la batalla de Armagedón, y cómo los sellos, y las copas, y las trompetas, y todo aquello se cumplía, él lo vio. Por lo tanto, aquello es lo que significaba: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Pero cuando él dice, ya estamos en el último tiempo, Juan y todos los cristianos de aquella época siempre creyeron que ellos verían el retorno inminente del Señor Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo, cuando dice y escribe, primero resucitarán los muertos en Cristo y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado hasta la venida del Señor. Claro, porque ellos vivían con esa expectativa. Date cuenta que durante siglos, más de 300 y pico de años, los cristianos no se saludaban con el saludo habitual y nuestro de hoy en día, de hola hermano, Dios te bendiga, sino era el famoso Maranata, palabra griega que hacía referencia al retorno, a la venida inminente del Mesías, ¿no? Era una expectativa constante y permanente. Por eso Pablo decía, no es tiempo ni de comprar, ni es tiempo de meterse en hipotecas, ni meterse en rollo, porque el Señor viene pronto. Incluso en aquellos tiempos los famosos tesalonicenses se ponían túnicas blancas y se iban a los montes esperando que el Señor viniera en cualquier momento. Y cuando veían aquellas matanzas y aquellas persecuciones, algunos creían que no habían formado parte del arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo les escribe una carta y dice, hermano, no os conturbéis ni por carta ni por espíritu como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Y le da instrucciones acerca de que todavía no ha venido, pero ellos vivían con la expectativa de que en cualquier momento el Señor vendría. Bueno, pues si nosotros escribiéramos una carta hoy que formara parte de una supuesta Biblia que se está escribiendo, que no va a ser así, simplemente un ejemplo, pues también pondríamos que nosotros en el momento de escribir dicha carta estamos en el último tiempo. Evidentemente no era el último tiempo. Desde que Juan escribió eso en el siglo I han pasado 20 siglos más después de él. Por lo tanto, no es que se equivocara, sino que él creía con todo su corazón de que el Señor vendría en su tiempo, en su generación. Además, las cosas que estaban ocurriendo apuntaban a que las cosas se estaban cumpliendo y las profecías estaban cumpliendo de una forma tremenda. Ahora, nosotros jugamos, permítame la expresión, con ventaja. En el sentido de que ellos miraban hacia adelante a una serie de acontecimientos que tenían que cumplirse, pero que no se cumplieron en su generación. Por eso nosotros, y podemos afirmarlo categóricamente, no desde un punto de vista religioso, ni fanático, ni mucho menos, sino de un punto de vista objetivo, nosotros podemos asegurar fehacientemente de que en este momento, somos la generación de creyentes más cerca de la venida del Señor y del cumplimiento de las profecías de la Biblia que ninguna otra generación a lo largo de la historia. Los hermanos de los primeros 3 siglos pasaron persecuciones terribles, pero Cristo no vino en su tiempo. Los hermanos que vivieron durante la Inquisición, ¿saben? Ese periodo terrible de la historia. Inquisición que fue fundada, inventada aquí en suelo español. Y que durante más de 300 años se dedicó a matar a personas, supuestamente en el nombre de Dios. Incluso cogieron barcos y se fueron a México, los españoles, y se fueron a Perú, y se fueron a otras partes del mundo, persiguiendo a los que se habían escapado de sus garras, ¿verdad? Los hermanos de la Inquisición, ¿cómo vivirían? ¿Con qué concepto vivían aquellos creyentes? Pues pensando que estaban en medio de la gran tribulación, pensando que el anticristo estaba persiguiéndolos y quería matarlos a todos y a cada uno de ellos. Además, millones, un dato muy importante es conocerlo, millones de hermanos nuestros murieron sin tener nunca un ejemplar de la Biblia traducida en su propio idioma. Claro, es una ventaja tener toda la Torá, tener todos los profetas, tener todas las cartas de Pablo, tener todas las cartas de Pedro, tener todas las cartas de Juan, tener las cartas de Santiago, tener el Apocalipsis. Hombre, eso es una bendición. Pero muchos hermanos nuestros ni siquiera tuvieron nunca una carta del Nuevo Testamento, hasta que aquel monje sevillano, pues se le ocurrió, gracias al Señor, de escribir la Biblia al castellano por primera vez, el famoso
Casidoro de Reina, al que la Inquisición lo puso en la lista negra para acabar con él y se les escapó. Y después más tarde otro monje cartujano, sevillano también, pues quiso él, el hombre, hacer una mejor traducción, ¿verdad? Una mejor versión, Cipriano de Valera, y gracias a aquellos hombres que se jugaron la vida, nosotros podemos hoy en día tener la Biblia en nuestras manos. Pero hay señales que tenían que cumplirse que ni en la Segunda ni en la Primera Guerra Mundial vieron. Claro, imagínate nuestros hermanos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pensarían? ¿Que el anticristo estaba ya reinando? Además, como el anticristo, según la Biblia, se tiene que levantar del antiguo territorio que abarcó y dominó durante siglos el Imperio Romano, y este hombre se levantó del corazón de Europa y se le cruzaron los cables y le dio por matar a judíos y mató a millones, ¿verdad? Pues, ¿qué pensarían los hermanos nuestros en 1942, 1944, 1945? Porque ya había empezado la gran tribulación y que el anticristo estaba por allí, ¿verdad? Y que en cualquier momento vendría el Señor. Pues no vino en aquellos tiempos, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, porque todavía faltaban profecías por cumplirse. Por lo tanto, hasta que no se cumpla todo lo escrito, el Señor no puede venir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el apóstol Pedro, y yo quiero que por favor nunca olviden ese texto de la Escritura, que hacemos bien. Además me gusta cómo lo escribió, me encanta el estilo literario que emplea. Dice, hacéis bien en prestar atención a la palabra profética más segura, partiendo de la base de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Y dice que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Entonces, es muy importante ver que ni en el siglo I, ni en el siglo IV, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XX pudo venir el Señor. ¿Por qué? Porque había palabras, había profecías que tenían que cumplirse. Pero déjenme que les diga algo. Es que todo lo que tenía que cumplirse, salvo un pequeño detalle, ya todo se ha cumplido. Por lo tanto, nosotros no somos fanáticos religiosos ni catastrofistas cuando decimos que el Señor Jesucristo viene pronto y que las profecías de su segunda venida están a punto de cumplirse, porque todo lo previo, todo lo anterior a que Él pueda venir y que se tenía que cumplir, ya se ha cumplido. Y quiero ponerles algunos ejemplos. Y vamos a ir al libro por ejemplo, de Isaías. En el libro de Isaías, concretamente en el capítulo 11, Isaías capítulo 11, el versículo 12 dice, Isaías capítulo 11, versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Esa palabra de que el Señor reunía a todo su pueblo sobre los 4 confines de la tierra no se había cumplido en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos ni siquiera tenían país, no tenían un lugar donde poder vivir tranquilos y seguros. No existía el famoso Estado de Israel. Por lo tanto, no podía venir el Señor en aquellos tiempos. Por eso cuando hay creyentes que con toda su bondad y con toda su buena intención me dicen, hermano, es que Cristo puede venir mañana, le digo, no puede venir mañana. Y a veces yo he ido a iglesias y a lugares a dar enseñanzas sobre el tema de Daniel y Apocalipsis y le digo, hermanos, mire, durante toda esta semana que vamos a estar estudiando con detenimiento las profecías escritas por Daniel y las profecías escritas en el Apocalipsis y en Ezequiel y en otros capítulos, nos indican el tiempo en el que estamos. Y yo les digo a los hermanos, durante toda esta semana que yo voy a estar aquí con ustedes, no se preocupen, no va a venir el Señor. Y me dicen, hermano, ¿cómo se atreve? Digo, bueno, hagamos algo. Si al final de la semana el Señor no ha venido, tuve razón. Si el Señor al final de la semana o en medio de la semana de clases vino, pues te pediré perdón en el cielo, me equivoqué. Es decir, la Escritura se escribió para algo.
No se escribió para que andemos en la ignorancia, en la oscuridad más absoluta, sino para que estemos velando y orando. Yo puedo asegurar categóricamente que en este momento no va a venir el Señor. No va a venir en este culto el Señor a buscarnos a ninguno de nosotros. Y si nos fuimos durante el culto y fuimos arrebatados, pues me equivoqué. Pero si cuando yo termine el culto todos seguimos sentados aquí en este salón, no me equivoqué. Porque hay palabras de la Escritura que nos indican cuánto tiempo falta. Nadie puede decir el día y la hora, por favor, faltaría más. Pero sí podemos saber por las señales de los tiempos cuánto falta y cuánto no falta, en qué momento del cronómetro, del reloj de Dios nos encontramos. Seguimos en Isaías, capítulo 27, fíjense qué cosa tan interesante, el mismo libro de Isaías. Ahora el capítulo 27, versículos 12 y 13. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Señor en el monte santo. ¿Dónde? En Jerusalén. No podían hacer eso en la Edad Media. Durante siglos tuvieron prohibida. Incluso cuando los ingleses, antes de entregar la tierra, ¿verdad?, en el año 1948, concretamente en mayo, tenían prohibido el acceso de los judíos al monte del templo. No podían acercarse allí ni siquiera orar. Por eso el barrio judío construían las casas bien en alto para que pudieran ver a lo lejos el monte Moriah, donde están las explanadas de las mezquitas, porque no tenían acceso. A esas zonas le pertenecían a lo que la Biblia llama Moab, en el idioma moderno, a Jordania, de un semáforo que tenemos allí, ¿verdad?, cerca de la casa donde nos quedamos, pues de ahí para abajo no se podía pasar, era otro país, era Jordania. Hasta que en 1967, en la famosa guerra de los 6 días, o de los 7 días, pues se pudo conquistar y reunificar otra vez a la ciudad. Por lo tanto, os dais cuenta como si no se cumplen ciertas y determinadas cosas, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar tranquilos, sabiendo que todavía el Señor está dando un margen de tiempo para que la gente proceda al arrepentimiento. Jeremías ratifica lo que estoy diciendo, capítulo 31, Jeremías 31, versículo 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. Bueno, coja un mapa, trace una línea recta desde Israel hasta el norte, a ver con quién se encuentra por el camino, a ver a qué país se refiere el profeta Jeremías, de la tierra del norte. ¿Saben cuántos millones de judíos vinieron en los últimos años de la tierra del norte? Yo los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos vendrán ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Seguimos en Jeremías capítulo 32, pasamos la página, verso 37, y dice así la Escritura, Jeremías 32, 37. He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y hermanos, podríamos estar aquí hasta fin de año leyendo profecías y profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, etcétera, etcétera, de cómo el Señor les prometía a este pueblo que algún día volverían otra vez a su tierra. Ahora, cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, fue una catástrofe. Ya el Señor había dado un protocolo, la palabra protocolo, ¿no? Cuando hay un accidente hay que activar el protocolo, ¿no? Cuando hay un terremoto hay que activar el protocolo. Bueno, el protocolo de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer, ya el Señor se lo dio detalladamente, claramente, en palabras que tenemos registradas en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 21 de Lucas. Ellos sabían, si por casualidad están cerca de la ciudad de Jerusalén y ven que las tropas romanas asedian la ciudad, el que esté en el campo, que no entre en la ciudad.
El que esté en la azotea, no se le ocurra bajar para coger algo de ropa y salir corriendo. Les dio instrucciones concretas y específicas. Los que no huyeron fueron masacrados, cientos, miles fueron crucificados, kilómetros y kilómetros de gente crucificada. Pero muchos cristianos lograron salvar la vida porque el Señor les había dicho no estén ese día en aquel lugar. Incluso les dice, y ay de las que estén encintas, y oren para que vuestra huida no sea en invierno. Les dice el Señor, ¿verdad? Y les habla de la higuera, y les habla acerca de la abominación desoladora, y les da un montón de detalles, un protocolo para saber cómo actuar en casos de emergencia. Yo estaba pensando en estos días, ¿no creen que sería bueno como iglesia tener un protocolo de emergencia por lo que pueda ocurrir? Piénsenlo, piénsenlo. Otra de las señales que veríamos, aparte del retorno del pueblo de Israel a su tierra, a su país, sería un milagro que muchos han querido imitar, pero no lo van a poder imitar nunca, porque esa palabra profética dada por el profeta Isaías en el capítulo 66 de su libro se refería única y exclusivamente a este pueblo. Y ustedes van a escuchar este texto y ahora les voy a decir dónde está. Presten atención, por favor, a este versículo, es tremendo. Y esto ya se ha cumplido. ¿Quién oyó cosa semejante? Claro, como la de arriba tiene los apuntes míos, ella va siguiendo, y aunque yo no le dije que lo pusiera, lo puso. Ponlo. Yo sé que te dio la tentación. Ya caíste en tentación, ya sigue, ya no. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Este es el versículo favorito de Puigdemont. Sí. Él tiene muchísimo contacto con Israel. Yo estoy convencido de que este versículo dice, yo creo que la República Catalana nacerá en un día. Pues te equivocaste, mijo. La República Catalana no nacerá nunca. Nunca. Esa es la gran frustración. La nación, la única nación de la historia de la humanidad que nació en un día. Hoy no existía, mañana existe. En un día fue el Estado de Israel. 4:30 de la tarde, 18 de mayo de 1948. Si Dios quiere, el próximo año, a esa hora y ese día, yo estaré con un grupo de hermanos en Israel. Porque no me puedo perder esa fecha el próximo año. Porque curiosamente son los 70 años de la independencia del Estado moderno de Israel. En un día, hermanos. De ser un pueblo perseguido y masacrado por todas partes. Aquellos que le persiguieron pasaron a la historia y desaparecieron. Y aquellos que eran perseguidos pasaron a la historia como un pueblo que milagrosamente nació en un día, en menos de 24 horas. ¿Qué te parece? Así que estas señales proféticas nos tienen que abrir los ojos. Y nos tienen que dar la seguridad de que las palabras escritas en la palabra del Señor se han ido cumpliendo con una exactitud matemática. A pesar de que las probabilidades decían que era imposible que tal cosa ocurriera, aunque el Señor profetizaba a través de sus siervos, los profetas, e iban en contra de toda probabilidad de cumplimiento, las palabras se cumplían, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ok. El cambio climático. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del dichoso cambio climático? Y la pregunta es, ¿habéis notado algo en el clima o todo está siempre igual? No cabe la menor duda de que el clima está cambiando de una forma tremenda. ¿Se acuerdan el último invierno? El último invierno que tuvimos. ¿Dónde nevaba? ¿Dónde llovía cántaros? Ciudades donde nunca había nevado. En el sur de España. ¿Y qué pasaba en el norte? La gente estaba en la playa. En San Sebastián, en Santander, en Galicia, en Bilbao, por todas esas zonas, la gente en mangas de camisa. Es como si al mapa le hubieran dado la vuelta. El norte lo pusieron en el sur y el sur lo pusieron en el norte. ¿Qué te parece?
¿Habla la Biblia de cambio climático? ¿Habla la Biblia de que en los últimos tiempos la tierra va a ser sacudida? Incluso esto va a producir temor y angustia en las poblaciones mundiales. Sí, todo lo dice la Biblia. Lucas 21, más claro agua. Lucas capítulo 21, versículo 25 dice, presta atención, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es una palabra profética dicha por el Señor hace 2000 años, que la gente llegaría a un momento que estarían angustiadas, confundidas, turbadas, aterrorizadas por ver las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en el mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que les sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? ¿Sabes lo que dice el profeta Joel? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Otra vez menciona el sol, menciona la luna como señales proféticas de los últimos tiempos. Y Pedro aún va más allá. Pedro da una información impresionante en la segunda carta que nos deja, segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Versículos muy interesantes que quisiera leerles. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El cielo y la tierra fue destruida por el agua. En los últimos tiempos, el cielo y la tierra serán destruidos por el fuego, dice la Biblia. La palabra cielos en hebreo, ¿cómo se dice? Hashamayim. Hashamayim, los cielos y la tierra. Es la unión de la palabra mayim, agua, esh, fuego. ¿Cómo se dice en hebreo cielos? Fuego, agua. Sería la traducción más literal. Fuego, agua. Pero ¿cómo pueden convivir el agua y el fuego cuando son antagónicos una cosa a la otra? Si le echas agua al fuego, lo apagas. Pues la palabra cielos es la combinación de la palabra agua y de la palabra fuego en hebreo. Y ja es el artículo, el cielo o los cielos. Y vemos que del cielo en los últimos tiempos, según el comportamiento, según la conducta de los seres humanos en la tierra, o cae agua, lo cual es una bendición, o cae fuego, lo cual es una forma de juicio, una manifestación de la ira de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 7. Estamos en segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, versículo 7. Versículo 8 ahora. Oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Él dice que los elementos se derretirán. Dice que las piedras, los elementos serán derretidos. ¿Sabes la temperatura tan grande, tan elevada que tiene que haber para que se derritan las piedras, los montes? Pues eso está escrito en la palabra de Dios. Así que tenemos las señales que tienen que ver con el pueblo de Israel, el retorno a su tierra, el retorno a su país, cómo volverían otra vez las fuentes de las aguas, cómo volvería a reverdecer el desierto. Es curioso, los árabes trataban de plantar y trataban de reverdecer el desierto y no crecía nada. En cuanto llegó el pueblo de Israel a su tierra, sembró y aquello es un vergel, un Edén. Plataneras en medio del desierto. ¿Cómo puede ser eso cuando el plátano es una de las plantas que más agua necesita para poder vivir y estar verde? Pues ha conseguido. Y los niños volverían a correr, y jóvenes, y ancianos. Todo eso estaba escrito en la palabra y se ha cumplido. Cambio climático. Señales en los mares, en los animales, en el sol, en la luna, en las estrellas. Pero también el Señor dice que en los últimos tiempos habría naciones que iban a tener en jaque al mundo con sus amenazas. Tenemos, por ejemplo, a una nación que se ha conjurado y que ha dicho que sí o sí nada va a detener
que en menos de 25 años Israel pase a la historia como un pueblo que existió, pero que nunca más volverá a existir. Lo han dicho continuamente, lo están diciendo sus generales, su presidente, etcétera. Que en menos de 25 años, cuando ellos ya tengan todo su arsenal nuclear preparado, el primer objetivo será no atacar, sino arrasar, borrar de la faz de la tierra a Israel, y no quedará ni un solo judío sobre la faz de la tierra. Y continuamente lo está diciendo Irán, son amenazas, guerras o rumores de guerras, cosas que pueden ocurrir, cosas futuribles. Sabemos que por supuesto no va a ocurrir. Israel es el pueblo de Dios. El que destruye a Israel demuestra que Dios no existe o que Dios simplemente es un mentiroso. Porque la Biblia dice que jamás contra el pueblo de Dios se levantará un arma forjada y triunfará. ¿Se dan cuenta? Pero a pesar de eso amenazan. ¿Qué les parece de las amenazas? Como dice mi sobrino del Chin-Chan. Él lo llama el Chin-Chan. Me dice, tío, ¿tú qué opinas de Chin-Chan? Y digo, ¿quién es ese? Dice, el de Corea. Digo, el de Corea del Norte. Oye, es una tentación tener armamento nuclear y no tocar nunca el botón, Es una tentación, pero vamos a ver, algunos me dicen, ¿tú crees que apretará alguna vez un botón? Digo que si lo creo, estoy completamente convencido. ¿Y en qué te basas? Te voy a decir en qué me baso. Me baso en lo siguiente. El hombre, cuando era perfecto, con una comunión con el Señor extraordinaria, la presencia del Señor estaba con él. El Señor le dice a Adán y le dice a Eva, no coman de este árbol. No habían pecado, no tenían esa maldad que el ser humano a consecuencia del pecado lleva dentro, ¿verdad? Eran santos, eran perfectos, pero eran libres, con libre albedrío. Si no serían máquinas, si no serían robots. Para ser perfecto tienes que tener la capacidad de hacer lo que te dé la gana, si no, no eres perfecto. Eres un ser programado, imposible de rebelarse contra tu creador o tu diseñador. Por lo tanto, para ser perfecto me tienes que dejar pecar, si no, porque la palabra tamid, perfecto, en hebreo es completo. Completo y perfecto se dice igual. Por lo tanto, si quiero ser perfecto o soy completo, me tienes que dar la capacidad de rebelarme contra ti. ¿Estás dispuesto? Y Dios dijo, por supuesto que sí. Y le puso una orden para que el hombre se demostrara a sí mismo lo libre que era. No era una tentación que Dios le puso a Adán y a Eva, ni muchísimo menos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice la Escritura. Pero fue una prueba para que te demuestres a ti mismo que te hice perfecto, que tienes capacidad de elegir, de escoger, de abrirte, de cerrarte, de amarme o de odiarme. Y al mismo tiempo es una prueba a ti mismo de lo capaz que eres de hacer el mal cuando te lo propones, o al mismo tiempo te puedes dar cuenta de las grandes maravillas que puedes llegar a hacer si te lo propones, porque todo va incluido en tu creación. Y el hombre, en su perfección más absoluta, ¿pecó o no pecó? Entonces, si un hombre perfecto, que hablaba con Dios, que entendía a Dios, que caminaba con Dios en la más absoluta perfección, llegó a pecar y a tocar y a comer y a probar de lo único que el Señor le dijo que no lo hiciera, como un hombre pecador y caído, ateo, que odia a los cristianos, que odia la Biblia, que odia a todo el mundo, no va a tener la tentación y no va a apretar un día un botón sabiendo que tiene el poder y la capacidad para poder tocarlo? Claro que sí, por supuesto. ¿O es que la Biblia no describe en Zacarías capítulo 14? Léanlo, lean ese capítulo. Es que la Biblia no describe de una forma impresionante cómo muere una persona bajo un ataque nuclear, bajo un ataque de una bomba de hidrógeno, bajo un ataque de un arma química. Por supuesto que lo dice la Biblia. ¿Cómo podía aquella gente 300, 400, 500, 800 años antes de Cristo describir la muerte de una persona que cae bajo digamos, el impacto de un tipo de este armamento? Porque hablaban, dice, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Claro, su lenguaje era un lenguaje limitado, pero al fin y al cabo lo que decían era muy claro. Estando incluso de pie, se iban a consumir. No hay nadie en la Biblia que haya muerto así. El otro día estaba haciendo una lista de todas las formas que la Biblia dice que morirían los impíos. Unos fueron comidos por los perros, otros fueron ahorcados, otros fueron quemados vivos, otros fueron apedreados, otros fueron tirados por un balcón abajo. Pero nadie ha muerto con la forma
con la muerte que describe el profeta Zacarías, que dice que se van como a desmigajar, como a deshacer, dice, y sus lenguas se van a deshacer, y sus ojos en la cuenca, algo increíble. Eso es la forma como muere una persona bajo un ataque bacteriológico, químico o nuclear. Y en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que estas amenazas van a pasar de amenazas a hechos puntuales y reales. No te quepa la menor duda. Mikhail Gorbachev, antes de dejar de ser presidente de la Unión Soviética, dijo ya en aquellos años, mira que ha pasado 2 años, en este momento nosotros tenemos 1.200 cabezas nucleares. Mikhail Gorbachev. 1.200 cabezas nucleares. Y cada una de esas cabezas es más potente que las 2 bombas atómicas que los americanos lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Pero no solamente tienen ellos ese armamento nuclear, y los americanos también lo tienen, y Corea del Norte también lo tiene, y Pakistán lo tiene, y Francia lo tiene, y la India lo tiene, y Israel lo tiene, y tantas naciones. 11 veces se ha calculado, los expertos han calculado que el hombre tiene potencial armamentístico hoy en día para destruir el planeta Tierra 11 veces. Albert Einstein decía, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta pelearemos con palos y piedras, porque no quedará títere con cabeza. Pero aparte de estas señales, hay 2 palabras que parecen igual, y las estuve analizando y son completamente diferentes. Una es la palabra que aparece en Mateo 24:24, donde dice el Señor, cuidado que no seáis engañados, porque vendrán falsos cristos. En griego es pseudo-cristos. Y la otra palabra, que la emplea solamente Juan, en primera de Juan 2:18, en plural y en singular, en el versículo 22, en el capítulo 4, verso 3, dice anticristos. Anti es una preposición griega. Cristo sabemos lo que es. Es el equivalente a la palabra Mashiach en hebreo, que significa ungido, ¿vale? No es un nombre propio, es un adjetivo, ungido. Pues el Señor dice que en los últimos tiempos vendrían 2 tipos de personas. Unos que serían falsos cristos y vendrían también, Juan dice, anticristos. La diferencia, el matiz es muy interesante. El que dice que es Cristo no está negando la existencia de Cristo. No es un ateo. No es como muchos que por ahí dicen, bueno, pero Cristo es un personaje de la mitología. Realmente no existió nunca nadie en el mundo que se llamara Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Eso es un cuento de ustedes los cristianos. Eso es un cuento de la Biblia. No, perdone. Jesucristo fue un personaje histórico. Independientemente de lo que tú creas o dejes de creer acerca de su persona y de su obra, Jesucristo es un personaje de la historia como fue Napoleón, Cristóbal Colón o cualquier otro. Estos falsos cristos, estos falsos ungidos, no vienen negando la existencia del Cristo verdadero, sino que vienen usurpando una identidad que no es de ellos. Es decir, hubo un Cristo, pero ahora el Cristo verdadero soy yo. Luego, no son ateos que, repito, tiran por tierra su existencia, sino que se hacen pasar por un pseudo Cristo. Y en este momento, si no recuerdo mal, hay como 7. El último que se ha levantado diciendo que es Cristo es un ex policía de la Unión Soviética de unos 30 y pico de años, que por cierto tiene un harén de mujeres impresionantes, y dice que él es Jesucristo. ¿Qué te parece? Habría que crucificarlo, Habría que crucificarlo y esperar 3 días a ver si resucita. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sin embargo, estos falsos cristos, estos falsos ungidos, cuidado, porque no solamente se refiere al hecho de que vendrán personas haciéndose pasar por el Jesucristo, el ungido verdadero, sino que apunta a algo más. Cuidado, la Biblia siempre apunta a algo más. Hay un mensaje cercano y un mensaje, digamos, en la lontananza, en lo distante, ¿no? Algo a corto y a largo plazo. Falsos ungidos. No solamente personas que se hacen pasar por la figura de Cristo, sino personas que se mueven y actúan y ministran bajo falsas unciones del Espíritu Santo. Y esto es para el que sea entendido en la palabra.
Porque dice Pablo en una de las cartas que le escribe a un pastor, hay cartas que se escribieron a personas, hay cartas que se escribieron a iglesias y hay cartas que se escribieron a pastores. Y una de esas cartas que se escribió a un pastor, la escribió Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, pastor de la iglesia central, de la iglesia madre de Éfeso, y le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán o muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y le da instrucciones acerca de cómo reaccionar y de cómo prevenirse ante estos falsos ungidos. Y una de las cosas que, por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, hay un montón de consejos, es buenísima esa carta, pero una de las cosas que le dice al final es, predica la palabra, con ganas y sin ganas, a tiempo y fuera de tiempo. Cumple con tu ministerio, haz obra de evangelista. Dice, porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído de muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice que algunos tendrán comezón, picazón, dice el griego. Tendrán ganas de oír palabras de sana doctrina, pero no será fácil encontrarla, lamentablemente. Y por eso Pablo le insta a Timoteo, tú no te preocupes, si te pones malo, pues toma medidas preventivas para que tu estómago no te traicione y sigue predicando. Y predica por aquí, predica por ahí. Si te critican o te cuestionan o te insultan o te menosprecian porque eres joven, tú pelea la buena batalla, evita las discusiones absurdas y ridículas. Déjate de estar hablando de genealogías y de fábulas interminables y tú cumple con tu ministerio, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, y lo insta continuamente a que nunca ponga a un lado la prioridad de predicar el Evangelio. Porque una de las formas de poder contrarrestar la mentira es conociendo las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Claro, hoy en día, ya lo dije una vez, hoy en día en Europa, pues, oye, uno se mueve, fíjate tú, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y tantos países, y uno no tiene que ir cambiando aquí los florines, aquí las libras, aquí las liras, aquí la peseta, aquí no, sino que ya hay como una moneda, ¿no? Hay ya una moneda, ¿verdad? En todas partes es más o menos la misma. Ahora los catalanes tendrán que hacer una con el euro con la cara de Puigdemont y otra con la de Junqueras, ¿no? Pero bueno, no sé si van a imprimirlo. Y en aquellos tiempos había una profesión que era la experto en reconocer monedas falsas. Y una vez le preguntaron a un hombre, dice, ¿y usted que mueve tantas monedas y cambios, francos y liras y pesetas y escudos, ¿cómo es capaz usted de reconocer las monedas falsas? ¿Habrá tenido usted que estudiar? Y dice, mire, yo sinceramente no he estudiado tanto los billetes falsos. ¿Y entonces cómo hace? Dice, lo que nosotros hemos estudiado son los billetes verdaderos. Y conocemos también las características de la moneda verdadera, que en cuanto nos presentan un billete falso, automáticamente lo reconocemos. Si yo me pego la vida estudiando lo falso y no lo verdadero, ¿cómo sabes si lo que tienes en tus manos es verdad o es mentira? Muchos años yo me dediqué a estudiar las sectas. Me aburrí. Me terminé aburriendo. Porque aparte de que son muy aburridas, claro, te metes a estudiar a Zoroastro, te metes a estudiar a los Hare Krishna, te metes a estudiar a los budistas y sales loco como una cabra. No sabes si tocarte la barriga, si ponerte gordo, si dejarme calvo, si cruzar así, si hacer así, si es un lío en la cabeza. Entonces, lo que comencé a estudiar fue al verdadero, porque la Biblia dice que Cristo es el verdadero. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y claro, lo conozco ya tan bien que en cuanto veo algo que es falso digo, esto no es de Dios. Pero no porque haya estudiado todo lo falso, lo cual sería por lo menos para mí a estas alturas de vida, imposible. Sino que lo que me he empeñado más bien es en conocer bien la verdad. Y cuando uno conoce bien la verdad, uno huele la mentira a kilómetros. Porque la verdad le quita la careta, desenmascara al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las señales de los últimos tiempos son falsos cristos, falsos ungidos. Pero ¿dónde se quieren mover los falsos ungidos? ¿En el estadio aquí cuando juega el Tenerife?
Los falsos ungidos son atraídos como los mosquitos cuando se enciende la luz. El otro día estaba pensando, algunos de ustedes dirán, mira las cosas que piensa este hombre, ¿no? Pues sí, venía yo de pasear a mi perro y venía pensando, digo, ¿cuántos habitantes hay en Santa Cruz? ¿Cuántos hay más o menos? 200 y pico mil. 200 y pico mil. ¿Cuántas calles hay en Santa Cruz? Cientos o miles. ¿Cuántos edificios? ¿Verdad? ¿Cuántas plazas? ¿Cuántas rotondas? Pues resulta de que de esos 200 y pico mil, un mosquito encuentra la calle Garcilaso de la Vega número 13. Se mete dentro de este salón inmenso, sube arriba a la habitación y en la oscuridad de la noche me encuentra a mí. 250.000 personas, miles de casas, miles de calles, y justamente el tío en la calle Garcilaso de la Vega me encuentra y en la oscuridad de la noche me chupa la sangre. Esto es alucinante, es increíble, ¿verdad? Pues ¿a dónde son atraídos los falsos cristos? ¿Dónde hay luz? ¿A dónde hay luz? No hay que llamarlos. Porque dice que entran para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque al enemigo no hay que tenerle temor. Yo siempre lo he dicho. El enemigo nos tiene una envidia impresionante. Porque tienes el gozo que él nunca tendrá. Porque tienes la familia en Cristo que él nunca tendrá. Porque tienes la salvación y la paz y la bendición y la victoria que él nunca jamás podrá tener. Por lo tanto, cuando brillamos, porque somos la luz, dice el Señor, somos la luz del mundo, la luz del mundo, no solo la luz del barrio, somos la luz del planeta Tierra y la sal del mundo, dice la Escritura. Pues los falsos cristos son atraídos para seducir a las almas inconstantes, para llevarlos por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que con astucia emplean las artimañas del error. Y por eso dice la Escritura que tenemos que fortalecernos en la fe. Y por eso vamos a tener un retiro la semana que viene, esta semana, Dios mediante, para que cuando vengan los mosquitos no nos piquen. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego vendrán los anticristos, y esto ya es otro tema, amigo. Porque el falso Cristo apela a un Cristo verídico que existió y que él quiere ser ese Cristo. Por lo tanto, no son ateos, son pseudo creyentes. Respetan la figura de Cristo. No son falsos budas, no son falsos krishnas, no son falsos confucios, sino son falsos cristos, porque les atrae tanto la figura de Cristo, la obra de Cristo, que quieren ser como él, pero para lo malo, para traer perdición a sus vidas. Pero los anticristo es diferente, porque esa preposición anti significa contra o en lugar de. Es decir, ese Cristo que vino, ese ungido que vino hace 2000 años, no era el verdadero soy yo. Y Juan, en la carta que hemos leído esta noche, dice que ese espíritu de anticristo, de querer ocupar en tu vida, en la iglesia, en tu familia, el lugar de Cristo, ese espíritu ya está suelto. Y en los últimos tiempos vendrá un personaje que uno de los títulos, o una de las características más bien que va a tener, es la de querer recibir adoración y reconocimiento y honor como si él fuera el verdadero Cristo. Ahora he estado haciendo una lista, aún no la he terminado, pero he estado haciendo una lista de nombres, títulos que recibirá este personaje en los últimos tiempos, el famoso anticristo. Cada uno de estos títulos tiene 2 o 3 versículos, no los voy a dar porque si no, no salimos nunca de aquí. Pero uno de los títulos que recibe este hombre en el Antiguo Testamento es el sanguinario. Derramará sangre como no te imaginas. Así como Dios demandaba sangre de animales en el Antiguo Testamento, este se realimenta con la sangre de los seres humanos. De hecho, estos que se explotan, estos yihadistas, dicen que para atraer al Mahdi, que es el Mesías musulmán,
hay que derramar mucha sangre de infieles, porque hasta que no se derrame mucha sangre de infieles y de incrédulos, el Mesías de ellos no puede venir. ¿Qué te parece? Así que una de las características de este personaje siniestro del anticristo es que será un derramador de sangre como no te puedes ni imaginar. La Biblia lo llama el engañador. Y cuidado que no estoy hablando del diablo, estoy hablando de esta persona, de este líder político que aparecerá en breve en ese Parlamento Europeo en el que he estado recientemente. De ahí se levantará y de ahí hará de la suya. En otro texto de la Biblia se le llama el malo. En otro texto se le llama el angustiador. En otro texto se le llama el hombre violento. Todo esto está avalado, repito, por textos bíblicos. El devastador, el cuerno pequeño. Si habéis leído el libro de Daniel, dice que se levanta un cuerno pequeño entre 10 y habla blasfemias. Ese cuerno pequeño es él. El príncipe que ha de venir, también se le llama. Un nombre muy interesante porque nos habla de su posible procedencia geográfica. El asirio. El asirio. Y dice la palabra que el asirio no entrará en mi ciudad. Ese es un texto muy bonito. Sabemos dónde va a morir. Lo leí el otro día. Dice, entre el valle de Megiddo y Jerusalén hay 90 kilómetros. Dice, en ese espacio hay preparada sepultura para él. El hombre despreciable, también se le llama. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el rey altivo de rostro. Y un título que encontré también referente a él es el desolador. Fíjate, todas las características, todos los nombres que te menciona la Biblia sobre este anticristo, que no lo conoció Pablo, no lo conoció Pedro, pero que en los últimos tiempos se levantará. Y dice la Biblia que el diablo hará algo que nunca ha hecho. Es que es increíble. Algo que nunca el diablo ha hecho, lo va a hacer con este personaje. Dice que le dará poder, eso ya lo ha hecho en otros momentos. Le dará autoridad, eso también lo ha hecho con otros personajes. Pero cuidado, dice, y le dará su trono. Poder, autoridad y trono. Ejércitos, dinero, apoyo militar, económico, de todo lo que quieras, incluso hasta espiritual, porque dice que se levantará un pseudo cristianismo, que también la Biblia lo llama la bestia, que apoyará y le hará todo tipo de publicidad a este personaje siniestro. Y cuando yo el otro día estaba allí en la puerta del Parlamento Europeo en Bruselas y miraba aquella estatua enorme de aquella mujer que es Europa, una diosa de la mitología griega, y todo esto, yo decía, todo está dispuesto, todo está preparado para que este personaje se levante en cualquier momento y comience a ofrecer, porque el eslogan, ustedes saben que todos los partidos, cuando hay una campaña política, incluso los campos de fútbol, los equipos de fútbol, siempre usan como un eslogan, ¿no? El eslogan del Tenerife este año, ¿cuál es? Nos dejaremos el alma. Ese es el eslogan. Miren, vayan allá al estadio, ponen, nos dejaremos el alma. Digo, pues yo pondría otra cosa, pero dejar el alma, amigo, capaz que vas a morir en el campo, ¿no? Pero bueno. El eslogan del anticristo será paz y seguridad. Ese será el eslogan. Ahora, cuando se busca un eslogan, un lema, por ejemplo, ahora fortaleciendo la fe, es porque queremos apuntar a algo que nos interesa. Queremos fortalecer la fe, ¿sí o no? Juntos podemos, ¿no? Hay unos por ahí que dicen eso, ¿no? Pero ¿saben qué? ¿Cómo se le ocurre a este personaje en los últimos tiempos venir al mundo, a las naciones de la tierra, a ofrecer paz y seguridad? Por una sencilla razón. Porque los últimos tiempos se van a caracterizar por una ausencia total de paz y de seguridad. Claro, aquí en Canarias todavía dormimos con las ventanas abiertas y a veces se nos olvidan las llaves en la puerta, pero aquí hay hermanos de otros países que pueden asegurar de que la forma como todavía se vive en Canarias, esto ya pasó a la historia en muchas naciones donde se vivía 1000 veces mejor que aquí vivimos hoy en día nosotros. Porque lo que es la inseguridad, el temor, el miedo,
el que alguien me está siguiendo, y ese por qué me está mirando, y rejas, y perros, y cadenas, y alambradas, eso es lo cotidiano, eso es lo normal en muchas naciones hermanas nuestras, ¿sí o no? Pues en los últimos tiempos habrá una inseguridad tan grande, un nerviosismo, un temor, una falta de paz, y este hombre viene a cubrir una carencia. Este hombre viene a ofrecer lo que todo el mundo quiere, pero no saben cómo conseguir. ¿Cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo podemos estar seguros? Nadie lo sabe. Y a veces los problemas de las naciones lo que hacen es que descubren, no cubren, sino descubren el poco nivel o la escasa capacidad de liderazgo de nuestros políticos, ¿sí o no? Y este hombre vendrá y le irá bien durante un tiempo. Y dice la Biblia que este espíritu ya está suelto. Y hermanos, estamos viendo cómo estamos pasando de una etapa a otra. Alguien dijo, volar en avión hoy en día no es lo mismo que volar en avión antes del atentado de las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo ir volando en el avión y pedir el pasillo para ir todo el rato viendo la cabina donde iban los pilotos. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Que se veían todos los botones, que me daban ganas de ir y hacer así, ¿no? Un montón de botones y de luces, y los pilotos estaban con la puerta abierta, la azafata llegaba, le daba un cafecito, le daba algo. Hoy en día las cabinas de los pilotos están blindadas, puertas de hierro, que ahí no entra ni una mosca. Ahí no creo que entre el mosquito que me picó a mí la otra noche. Ahí no creo, oye, ya, contra el avión a 20.000 metros de altura, vamos, tiene un GPS aquí el bicho ese, algo alucinante, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo ha cambiado todo, no? El otro día llegué al aeropuerto y yo pensaba que me iban a desnudar. Yo digo, ya. Los zapatos, los calcetines, la chaqueta. Y digo, mire, como me siga pidiendo cosas, esto vamos a entrar en un conflicto bélico, ¿eh? Todo pitaba, todo pitaba. Yo digo, pues yo no tengo nada. No, pues usted lleva algo. Digo, ¿pero dónde lo llevo? Me pasaba pi. Digo, ¿lleva usted algo dentro? Digo, no. ¿Lleva algún trasplante? Digo, no. Pues pita, pi. Quítese los zapatos. Pi. Ya lo aburrí tanto al segurita que dijo, venga, pa. Lo iba a dejar sin pilas, al aparato lo iba a dejar sin pilas. Las iba a descargar. Las cosas han cambiado. Y antes, hasta no hace mucho tiempo, los líderes del mundo, los reyes, los políticos, tenían sus brujos y sus santeros a los cuales le consultaban, ¿verdad? El Puigdemont, su esposa es una bruja, ¿no sabíais eso? La esposa de Puigdemont es una bruja, es de Rumanía. Marcela, se llama como tú. Consulta los espíritus, consulta las cartas del tarot. Sí, todo el mundo sabe. Bueno, ya no está en Barcelona, ya se fue. Se fue. Listos son. Pero fíjate qué curioso. Hoy en día es el mundo espiritual el que está buscando personas que estén dispuestas. Ya el diablo está buscando a quién puede utilizar, porque sabe que queda poco tiempo y porque sabe también, y esto es lo que más tristeza me produce, que muchos cristianos están durmiendo la siesta. Hay una frase que no es mía, pero la apunté, ahora si quieres la puedes poner. No me sorprende la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No me digan que no es buena esa frase, ¿eh? No sé cómo no se me ocurrió a mí. No me sorprende la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y es que, queridos hermanos, vuelvo a repetir y ya voy terminando, que tengo la sensación de que no somos conscientes del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Yo solamente quiero hacer esta pregunta, no es para condenarte ni para que nos sintamos mal, porque probablemente, fíjate lo que te voy a decir, si hubiéramos vivido en la época de Noé y no hubiéramos sido Noé, sino hubiéramos sido un vecino de Noé, alguien que vivía cerca de Noé, ¿nos hubiéramos salvado nosotros? ¿Hubiéramos entrado al arca con nuestra esposa y con nuestros hijos? Yo sé que es una hipótesis, es simplemente un ejemplo, ¿verdad?
Pero si hubiéramos escuchado a aquel hombre predicando día tras día, año tras año en las calles, prepárense, que este barco que estoy construyendo de más de 300 metros de largo, no es que no tengo otra cosa que hacer en la vida, sino que esta es la obra que Dios me ha dicho a mí que desempeñe en toda mi vida. Ya para mí no hay vacaciones, ya para mí no hay sueños personales, para mí y para mi familia, esta es la máxima prioridad, prepararnos para lo que viene. Hubiéramos nosotros entrado al arca con Noé, con Sem, con Cam, con Jafet, con sus esposas y con la esposa de Noé, ¿hubiéramos entrado? Lo dejo ahí en punto suspensivo. Si hubiéramos vivido en Sodoma y Gomorra, que nuestras ciudades no se diferencian mucho de Sodoma y Gomorra, hubiéramos salido nosotros corriendo aquella noche cuando ángeles de Dios fueron a tocar a la puerta del justo Lot y lo sacaron antes de destruir las ciudades, ¿hubiéramos huido también nosotros o hubiéramos perecido por el juicio en Sodoma y Gomorra? Me da la impresión de que hay muchos creyentes que no son conscientes de todas estas cosas. Imagínate por un momento que mañana te mandan una carta o te llaman de tu banco. Lamentablemente todos tenemos que tener cuenta bancaria. A mí sinceramente no me gustaría para nada, pero el sistema, ¿verdad?, nos obliga muchas veces a tener, hasta para un móvil, hasta para cualquier detalle, una cuenta. Imagínate que mañana te llaman y te dicen, usted ha sido seleccionado por ser un buen cliente. Siempre te dicen lo mismo. A mí a veces hace años me llamaban de bancos, me decían, le vamos a conceder un crédito por ser un buen cliente nuestro. Y yo le digo, ¿ustedes quiénes son? Y me decían el nombre del banco. Digo, pues si yo no sé ni dónde están ustedes. Yo en mi vida he sido cliente de ustedes. Pero imagínate que tu banco, con el que tú pagas las facturas del teléfono, de la hipoteca o recibes tu paga mensualmente, imagínate que te llaman y te digan, le hemos seleccionado, tenemos un nuevo producto revolucionario que le va a hacer la vida más fácil y más cómoda. Y además va a ser dentro de unos años lo que todo el mundo va a tener que utilizar. Y usted va a la oficina y le informan y le dicen, mire, ¿cuántas veces usted ha ido a lo mejor a comprar algo y resulta que no llevaba el carnet de identidad, no llevaba la tarjeta de crédito, o va al médico y se le olvidó la cartilla de la Seguridad Social, o a la farmacia y no le quieren atender porque no se acuerda del número ni llevó la cartilla, o capaz que usted quiso ir a volar y perdió no sé qué? Tenemos un producto revolucionario. A partir de ahora usted olvídese de perder nada, todos sus datos, sus cuentas bancarias, sus vacunas, sus compromisos, su dinero, todo, absolutamente todo. Usted simplemente lo que tiene que hacer es dejarse poner una pequeña cosita aquí, un pellizquito, que ni se va a notar. Bueno, tal vez por eso se han puesto tan de moda las tiendas de tatuajes. Claro, cuando tú ves a una persona con un tatuaje así en la espalda, ¿cuántos picotazos? Yo me quejo del mosquito que me encontró la otra noche. Pero para hacerte un tatuaje, yo gracias a Dios no tengo ninguno, ni pienso hacerme ninguno. No me estoy metiendo, yo no sé ni quién tiene aquí tatuaje, ni me interesa. Yo no me lo hice porque yo me convertí muy joven, ¿vale? Y yo leí en la Biblia que Dios prohíbe eso, por lo tanto yo no lo hice. Si no hubiera conocido al Señor, a lo mejor me hubiera tatuado la cabeza, vete tú a saber, no lo sé. Pero cuando una persona tiene un tatuaje inmenso, esa persona ha tenido que recibir miles de picaduras, de puntos, para que ese dibujo, esa figura salga, así de claro. Bueno, pues, ¿qué más da? Una picadita y usted lleva ahí, mire, lleva su número de seguridad social, su carnet de identidad, su pasaporte. Usted cuando va a la gasolinera nada más tiene que hacer así, pasar la mano, pum, ya se lo descuenta en el teléfono. Y además otra cosa, a partir de ahora, para comprar, para vender cualquier transferencia bancaria, cualquier operación que usted haga, ya mire, ni el chip digamos del DNI, sino que todo lo lleva usted encima, como los perros. Primero empiezan por los perros, después terminan con los animales. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ya los animales llevan su chip, nadie protesta. Si se pierde, saben dónde vive el dueño, si está vacunado, si no está vacunado, etcétera, etcétera. Yo estoy plenamente convencido que muchos no son conscientes de que toda esta tecnología ya está en vanguardia y es muy atractiva y muy práctica. Es que el diablo se lo monta muy bien, permítame la expresión. Es que el diablo no es un imbécil. El diablo sabe cómo vender sus productos envenenados. El diablo no te va a venir diciendo, mira, toma, esto es cianuro, bébetelo. Sino que el diablo sabe perfectamente cómo presentar sus ofertas.
Una vez le preguntaron a una persona, ¿cómo es posible que ese hombre que dice mentira, toda la noche la gente vaya a escucharlo? Y ustedes que están allí y cuentan verdades, no va nadie. Y alguien le dijo, lo que pasa es que aquel hombre que cuenta mentiras las cuenta como si fueran verdades. Y ustedes las verdades las cuentan con tan poca gracia y con tan poco entusiasmo que parece que están contando mentiras. Y el diablo sabe perfectamente cómo vender sus productos. El diablo sabe perfectamente. Por eso, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es fortalecernos en la fe, agarrarnos a las promesas del Señor, mirarle a Él, porque la Biblia dice, y a mí esto es algo que me sacude por dentro. Yo me siento aludido con esto, que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Bueno, yo digo, no, yo no soy de esos. Pues bueno, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No hay un versículo que también dice eso. Hay una iglesia en peso, una iglesia entera, porque dentro de una iglesia no todo el mundo siempre está igual. Hay gente que está unos mejor, otros peor, unos más animados, unos más santos, unos más fríos, unos más pasotas, unos más cerca del Señor, otros más lejos, hay de todo. Pero en la Biblia hay un ejemplo de una iglesia en peso. Cuidado, una iglesia que cuenta la historia secular que llegó a tener más de 300.000 almas allí. La iglesia de Éfeso era un pedazo de iglesia alucinante en el siglo I. Empezó con un pequeño grupo de 12 personas que no se aclaraban mucho de lo que creían o dejaban de creer, y por poco tienen que cerrar el grandioso y magnífico, imponente templo de la diosa Diana o Artemisa, que adoraba todo Asia Menor. Cuidado, una iglesia espectacular. Allí pasó los últimos días de su vida María, la madre de Jesús, junto con Juan, que la recogió en su casa. Allí era el pastor Pablo y después fue Timoteo. Allí estuvo Priscila y Aquila, allí estuvo Tito, allí estuvo Sila. Allí estuvieron los mejores predicadores de la época. Dice la Biblia que miles y miles de personas en la ciudad de Éfeso quemaban las cosas de los libros de brujería y se convertían a Cristo. Fue un avivamiento, un despertamiento espiritual sin precedente en todo el continente asiático. Y antes de que terminara el primer siglo, cuando Pedro recibe un mensaje del Señor para esa iglesia, Apocalipsis capítulo 2, les dice cosas muy bonitas. Ya me gustaría a mí que me la dijera el Señor. Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, gloria a Dios, que Dios ve lo bueno que hacemos, ¿sí o no? Habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿Qué cosa? ¿Cómo probaban en aquellos tiempos los apóstoles? ¿Cómo sabían si eran falsos ungidos, falsos cristos, verdaderos apóstoles o falsos? Bueno, un día hablaremos de eso. Pero añade algo terrorífico para la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no había pasado ni 100 años. En 100 años, desde que Cristo murió, resucitó y ascendió, ya había una iglesia entera, que era la de Éfeso, que se enfrió. Era humo. Aquí un día hubo una hoguera, pero ya no hay nada. En un siglo, en menos de un siglo, la iglesia gigantesca y maravillosa Bueno, fíjate cómo era esa iglesia, que de ahí salieron personas y abrieron la Odisea, Esmirna, Pérgamo, Sardis. Una iglesia madre, una iglesia que producía iglesias, que producía obreros, una iglesia imponente, se enfrió. Si eso les pasó a nuestros hermanos de Éfeso en el siglo I, ¿cómo no te va a pasar a ti? ¿Cómo no nos va a pasar a todos y a cada uno de nosotros? Ante estas amenazas de guerras y rumores de guerras, ante estos posibles ataques de guerras nucleares o no, ante esta maldad que cada vez va en aumento, mira, observa los libros de lo que le enseñan a tus hijos en la escuela. Vas a flipar, te vas a quedar asustada, donde ya lo bueno es malo y lo malo ya es bueno, donde ya ni siquiera puedes tomar a veces autoridad, porque hasta puedes terminar en la cárcel por querer educar bajo principios y bajo un mínimo de moral a tus hijos. Ten cuidado, porque hasta te pueden denunciar. Es alucinante a lo que hemos llegado, ¿verdad? Queridos hermanos, yo quiero que seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. No estamos en los tiempos de la Inquisición, gracias a Dios. No estamos en los tiempos de la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, gracias a Dios. No estamos en los tiempos de los emperadores romanos que machacaban a los cristianos y los quemaban y los torturaban hasta la muerte, gracias a Dios. Pero estamos viviendo en unos tiempos, dice la Biblia, peligrosos. Porque es un tiempo donde uno se puede relajar,
hoy no tengo ganas de ir al culto. Voy el próximo domingo. La Biblia, no sé dónde la puse. Bueno, ya mañana la leeré. Orar no oro mucho, pero bueno, no, el Señor sabe todo. En paz me acostaré así, me dormiré, solo más vivir confiado. Amén. Hasta mañana, Señor. Es un cristianismo light. Es un cristianismo peligroso porque nadie se mete contigo. Te ignoran. Te ignoran. Cuando nos persiguen, nos unimos. Buscamos de Dios. No nos queda más remedio. Cuando no nos hacen caso y nos ignoran, puede ser que nos relajemos y nos confiemos diciendo, bueno, todo está bien, tengo trabajo, poquito dinero, pero al fin y al cabo tengo una entradita. Hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos donde la comodidad, lo que llamamos confort, palabra que no está ni en la Biblia, me llama la atención, a veces nos anestesia y nos hace creer que porque estamos, entre comillas, prosperados, quiere decir que Dios está con nosotros. Y yo les leía el jueves aquí un texto de una persona que va a hacer su propia voluntad, le va a dar lugar a la soberbia y al orgullo, y va a ser el hombre más próspero de todos los que han vivido en el planeta Tierra, y no es por la bendición de Dios. Por lo tanto, lean la palabra, escudriñen las Escrituras, dediquen tiempo a estar a solas con el Señor, lean lo que dice la palabra, observen, escuchen, disciernan lo que se está palpando en el aire. Todo esto que está ocurriendo, todo esto es la sombra de lo que en el mundo espiritual está ocurriendo. ¿Cuántas veces yo les he dicho que lo natural es un reflejo de lo espiritual? Por lo tanto, hermanos, dice la Biblia, y termino, es hora de despertar del sueño. Sería una tragedia tener que aprender a base de palos a estas alturas de la vida, ¿verdad? Cuando durante tantos años se nos ha predicado la palabra, sería una pena tener que ahora recurrir y acercarnos al Señor porque las cosas se han puesto un poquito cuesta arriba. Aprendamos a las buenas, que es el sistema que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor.